buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a la Escuela Emocional de todas las tardes. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, mis amores, hoy es miércoles, ombliguito de la semana. Vamos a compartir con todos ustedes un recorrido maravilloso por el mundo del deporte, por el mundo de las artes marciales. Y hoy pues tenemos un tema muy importante relacionado pues a ese mundo del arte marcial. Vamos a conocer lo relacionado a lo que es el origen, etcétera. La mayor victoria no es vencer a un rival, sino dominar el caos que llevas dentro. Esa es la reflexión correspondiente a este miércoles, relacionada intrínsecamente con el tema que vamos a tratar a continuación. Hoy tenemos unos invitados muy especiales que van a compartir con nosotros el tema, las artes marciales vistas desde cada país, China, Japón y Corea. Y para tratar estos temas tan interesantes, tenemos el día de hoy aquí con nosotros un invitado muy especial para nosotros. Hoy pues nos visita aquí a casita el doctor Manuel Coronado. Él es abogado y CPA, PhD en Filosofía del Derecho, PhD en Ciencias de Educación, maestría en investigación científica. Con el doctor vamos a hacer ese recorrido por el IQ Budo, Japón. También el día de hoy está aquí con nosotros compartiendo aquí en casita este tema tan interesante, el doctor Alvarado Camaño. Él es abogado, historiador, educador y maestro de artes marciales. Y con el doctor, pues vamos a hacer también este recorrido maravilloso por el mundo de las artes marciales relacionados a la China. Aquí con nosotros en casita nos acompaña nuestro querido colaborador Generoso Montero. Generoso Montero, un gran amigo y parte de nosotros del programa, primer cinturón negro del estilo Goju Ryu de Okinawa. Él es inmortal del deporte dominicano. Y con nuestro querido, pues Generoso, también vamos a recorrer este mundo maravilloso relacionado a las artes marciales. Aquí con nosotros está Manuel Coronado, está también el máster Milton Pérez, quien va pues a compartir con nosotros lo relacionado a las artes marciales país Corea. Y con ellos, pues vamos a hacer ese recorrido maravilloso por el mundo del deporte. Buenas tardes, bienvenidos a su casa. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Antes de iniciar, quiero conocerles a cada uno de ustedes y que me digan por qué razón ustedes se inclinaron a este mundo tan interesante del deporte. Adelante. Bueno, buenas tardes. Gracias por tan importante invitación. Bueno, yo desde niño era muy amante de la práctica del arte marcial. Me tocó, por coincidencia, que estando en secundaria, en séptimo de secundaria, abrieron una clase de taekwondo en el plantel escolar y ahí me integré de una vez a las clases. Y bueno, esta es mi vida. Todo el que me conoce sabe que fui a la universidad y estudié, pero mi carrera es taekwondo. Adelante, doctor. Bueno, mi papá era guardia cuando joven, antes de casarse, y le enseñaban artes marciales en la guardia. Y yo, niño, lo veía a él haciendo cosas, y usted sabe que los hijos. Y posteriormente un hermano de él practicaba ya karate formal y también, o sea que la influencia mía estuvo en la propia familia. Un tío y mi papá. Nuestro querido Pedro, adelante. Bueno, en realidad yo he venido aquí a varios programas con temas diferentes, pero como colaborador tuyo me siento muy honrado porque hoy se trata de un sueño, de hacer que a través tuyo
el país entienda que es necesario educar en las artes marciales. ¿Cómo educar al pueblo, a la comunidad, a través del concepto de las artes marciales? Porque hay un error de lo que es el deporte y las artes marciales. Son cosas diferentes. Entonces, fíjate que tú dices inmortal del deporte dominicano. Bueno, eso es inmortal del deporte. Eso no tiene nada que ver con arte marcial. El deporte arropa las artes marciales, lo atrae como show mediático, pero no es las artes marciales. El arte marcial es otro tipo de concepto diferente a lo que es el deporte. Y estoy sentado en esta mesa junto a estas figuras que son, como tú puedes ver, como colaborador que soy, estamos viendo al doctor Coronado y al amigo Pérez, que son gente que ya tienen suficiente edad, pero además se han dedicado a la cultura y a la educación de las artes marciales. Uno en Corea, otro en Japón, y ahora que tú vas a presentar al otro doctor, que también es educador. Entonces, aquí hay un tema muy interesante que hay que recordar, que este trabajo de hoy es las artes marciales vistas desde el punto de vista chino, japonés y Corea. Pero ahí tenemos que ver de cultura, más que de deporte, de cultura, de cómo se introducen, la importancia que tienen ellas. Adelante, doctor Carmen. Muchas gracias por la invitación. Me siento sumamente honrado de compartir con figuras que se han destacado plenamente en lo que es el desarrollo de las artes marciales en República Dominicana. Bueno, mi motivación fue fundamentalmente ver los jóvenes en mi pueblo, San Juan de la Maguana, haciendo lucha greco-romana. A partir de ahí yo dije, pero el cuerpo se puede usar en la defensa, como esos jóvenes lo están haciendo. Y comencé a practicar en el club de judo de el profesor sanjuanero que más se destacó, Ranulfo Butén. Esa escuela estaba orientada por el profesor Mamoru Matsunaga, uno de los maestros históricos de las artes marciales en este país, y de ahí pasé a practicar karate. Luego pasé a taekwondo y de ahí me quedé en el kung fu. Y hasta hoy he seguido con altas y con bajas en la práctica de las artes marciales. Sí, vamos ahora a compartir con el máster Milton Pérez lo relacionado al área de Corea. Adelante. Bueno, el taekwondo es un arte marcial de origen coreano. Data de, o sea, muchos historiadores dicen que el taekwondo es después de la guerra. Realmente después de la invasión japonesa es que sí, realmente toma el nombre de taekwondo, pero como arte marcial Corea era también de muchos años, al igual que en los otros países, Japón, China, tal vez China mucho más viejo que los demás, pero en Corea, ya después de la guerra es que renacen las escuelas, los kwanes, como le llaman, y entonces el gobierno interesado en que se haga un arte marcial coreano que tenga nombre, origen coreano, pues designa al general Choi Jong-hee, en paz descanse, como el coordinador para reunir diferentes escuelas que ya estaban en la ciudad de Seúl, básicamente, y de ahí es que nace el taekwondo. O sea, diferentes reuniones, y entonces adoptan ese nombre todas las escuelas que ya existían. En realidad habían 5 principales, que era la Chundokwang, la Mudokwang, Shidokwang y así. O sea, de ahí sale el nombre de Taekwondo y bueno, ya lo demás es historia. El Taekwondo es un arte marcial. Bueno, se dice que el más practicado o uno de los más practicados ¿Por qué se dice que es uno mundialmente. de los más practicados? ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que cuando ya un arte marcial pasa a ser olímpico, aunque pierde en su esencia como deporte, pierde parte de arte marcial, pero se promociona mundialmente. Entonces, ¿qué pasa? Que el taekwondo, desde su inicio,
comienza como deporte. Luego de recibir en Corea como deporte nacional, fue declarado deporte nacional, y el gobierno coreano invierte a nivel mundial, comienza a invertir y comienza a mandar maestros a hacer demostraciones a diferentes países, y el taekwondo creció inmensamente. Podemos decir, yo no diría que es el más practicado, pero está entre los más practicados, porque las escuelas de taekwondo reciben niños desde los 3 años. Imagínate, comienzan a hacer lo que es ejercicio de motricidad y imagínate, el taekwondo a nivel mundial es muy fuerte, muchas escuelas, se dice que es una industria el taekwondo, y realmente ya uno lo hace mayormente como una forma de de educar a través de las normas y los principios básicos del taekwondo. O sea, es un arte marcial. Todas las artes marciales son formativas, son educativas. O sea, es muy difícil tú ver un maestro de artes marciales que sea un farsante, que sea un burdo delincuente, como dicen. Eso es muy difícil. ¿Por qué usted dice que es muy difícil? Bueno, porque las artes marciales son formativas. O sea, todo lo que hacemos arte marcial, todo arte marcial tiene un código. Es como dice en el karate y en el Kobudo, el código Bushido. Y eso es llevado por la gente. Por ejemplo, en Taekwondo nosotros es básico tú enseñar los principios básicos: perseverancia, autocontrol, integridad, cortesía y espíritu indomable o coraje. O sea, cuando tú creces valorando esos principios, enarbolando esos principios, o sea, tú eres una persona de bien. Por todo lado tú vas a ser una persona de bien. Además de la instrucción ya física, donde se te instruye a hacer tener equidad con la fuerza, no aplicar la fuerza, o sea, ser equitativo. Si tú estás con unos menores en la clase haciendo combate, tienes que tener mucho cuidado. Ya eso te va dando un nivel formativo que te va a ayudar en tu vida diaria. Me llama la atención espíritu indomable. Hábleme sobre eso. Bueno, cuando nosotros hablamos de espíritu indomable o coraje, nosotros básicamente decimos hacer un último esfuerzo cuando tú crees desfallecer. Cuando tú crees no poder más, va a ser un último esfuerzo. Esto es beneficio para cuando usted está tomando un examen, para cuando tú tienes una dificultad. No es para el combate. O sea, no es específico para el combate, sino lo llevamos a tu plano personal, a tu vida diaria. Cuando tú crees que no puedes más, estás en un examen. Yo siempre decía en secundaria, yo nunca me quemo en un examen. Y me decían, pero ¿y por qué? Porque tú eres tan seguro. ¿Por qué que tú eres tan seguro? Digo, no, que yo hago arte marcial, y que yo hago taekwondo. Yo soy muy seguro de lo que yo quiero y de lo que voy a hacer. Entonces, esto, cuando tú lo llevas a la vida diaria, es un beneficio por todos lados. Cuando tú tienes autoestima alta, o sea, tú eres beneficioso para los negocios, tú eres beneficioso para el trabajo. O sea, entonces, ahí es que se manifiesta lo que nosotros llamamos espíritu indomable o coraje. No, tú haces un último esfuerzo cuando tú crees desfallecer. Continuamos con el doctor Coronado, que nos habla acerca del país Japón. Adelante. Muchas gracias, distinguido. Bueno, hablar de karate y hablar de kobudo, obviamente esos son nomenclaturas del idioma japonés, pero per se el arte que deja detrás de ese nombre no es solo japonés. Las artes marciales en su conjunto son el producto del desempeño de la necesidad de la persona. El hombre a través del tiempo ha estado vinculado a muchísimas situaciones de sobrevivencia y la sobrevivencia lo lleva a utilizar lo que pueda. Con el paso del tiempo, los clanes, los grupos de poder siempre han tenido acceso a las cosas.
En la antigüedad, los clanes. Antes de los clanes, la esclavitud. Siempre había un poder y ese poder pues busca las herramientas para poder mantenerse en el poder. Una herramienta son las técnicas de combate, de defensa. Con la mano, en japonés, utilizando la mano, el cuerpo, la pierna, se llama karate. Pero utilizando solo armas adyacentes al cuerpo, un palo más grande, un palo flexible, una herramienta de la agricultura, se llama kobudo. Kobudo quiere decir armas antiguas o ancestrales. Y karate, en el idioma japonés, quiere decir manos vacías, sin más nada que el cuerpo. ¿Y de cuándo sale eso? Bueno, rústicamente le digo que desde que el hombre tiene necesidad ha existido. Pero organizando esa información, China, más o menos hace unos 2500 años atrás, empezó a organizarse. Y cada sector, cada grupo tenía una especialidad. Unos sabían la técnica de la grulla, unos saben la técnica del tigre, uno la técnica del leopardo. Y el poder agrupó eso en una sola cosa llamada, como le llamamos por aquí, Kung Fu. Eso sale, diferentes ciudadanos salen a hacer vida. Una gran vinculación con la religión, un gran monje hindú llamado Bodhidharma en el idioma hindú, llamado Daruma Daeshi en hindú, Bodhidharma en chino, Putitamo en japonés, es la misma persona. Sale a enseñar su mística religiosa. Y la mística religiosa del budismo, ese tipo de budismo, implicaba disciplina. Y la disciplina entonces estaba en el ejercicio del arte marcial. Y es así como empieza a proyectarse el arte marcial saliendo de la India, llegando a China y de China llega a Japón. Y ahí empieza a proyectarse. Y hay muchísimas cosas más que podemos decir sobre eso. Ahora bien, totalmente certero lo que dice el maestro de Taekwondo. Las artes marciales, todas, persiguen el perfeccionamiento del ser humano. Las artes marciales son una mística vinculada con la religiosidad. La religiosidad implica disciplina, la disciplina implica un pensamiento claro, Códigos. un código de vida. Por eso nuestro propio código en artes marciales dice, siempre estaré a favor de causas, nunca estaré a favor de causas injustas. Y lo injusto generalmente no es legal. Entonces nunca estaré a favor de causas injustas. Y mi máxima aspiración será ser un miembro digno de mi sociedad y de mi patria. Entonces las artes marciales dan educación, dan formación por donde quiera que usted lo ponga. ¿Qué cualidades necesita una persona para poder hacerlo? La principal cualidad se llama la voluntad. ¿Por qué la voluntad? La voluntad es aquella energía que permite que uno pueda seguir haciendo la cosa en el momento que dice que no puede con el cuerpo. La mente no tiene límite, el límite lo pone uno. Entonces, el que estudia artes marciales se desarrolla porque empieza a creer en sí, empieza a adoptar el comportamiento de que yo puedo, de que yo sigo. Entonces, esa fuerza se vuelve indomable. En las artes marciales, lo que hacemos artes marciales, hacemos cosas que cualquiera hace. ¿Y cómo es que puede romper una tabla? ¿Cómo es que aguanta un golpe? Porque figúrese, la gente que se le rompe un brazo, un pie, resistiendo un golpe, y en artes marciales, rómpelo ahí, ¡pum! Y rompe una tabla, rómpele la pierna y la rompe. Doctor, ¿qué es lo más retante que usted ha hecho en toda su vida? Vamos a ver. Bueno. Piense, pues lo puse a pensar. Bueno, En cuanto a arte marcial. en cuanto a artes marciales, porque hay otros retos que son... Tenemos No, no hijos. es de artes marciales que estamos En hablando. artes marciales, Casarse con su primera esposa. ya, en artes marciales yo creo que un reto es enfrentar, o ha sido enfrentar, a una persona superior físicamente a uno. Cuando usted se enfrenta a una persona que por poco que esa persona haga, usted está totalmente fuera de circulación y usted salir victorioso. Porque usted enfrentarse a lo que parece imposible y usted entonces te dice, oh, pero lo que yo sé es algo grande y bueno. Porque ser capaz de controlar un cuerpo humano de 300 libras, entrenado, fuerte, y usted agarrarlo y dominarlo, eso es fuerte. Eso hay que vivirlo para poderlo ver. Bueno, también vamos a compartir con el doctor Camaño el país China.
Adelante. China, cultura milenaria. Bueno, hablar de artes Es otro marciales, hay que hablar prácticamente del surgimiento del hombre como hombre ya. Desde que el hombre se agrupó por primera vez en la horda, en el clan endógamo, el clan exógamo, la patria, la tribu, el hombre vino luchando contra la naturaleza y contra otros hombres para poder sobrevivir. Y fue sistematizando la forma de lucha y pasándolo de tradición en tradición a la familia, y la cultura tiene un carácter acumulativo, generador y transformador. ¿Qué quiere decir? Que si la rueda la inventaron, yo no tengo por qué inventar la rueda ahora, sino perfeccionarla. Entonces, ese crecimiento, esa evolución histórica que el hombre fue acumulando, se va a conocer más tarde cuando es sistematizada en un corpus que lo diferencia de otra forma, como arte marcial, como forma de defensa, que llevará el nombre de karate, de kung fu, de taekwondo, de tansudú, de aikido, de judo, y según sea la naturaleza de la forma en que el hombre se va a defender, así será inclusive la agresividad del estilo del sistema, la letalidad del sistema y el entrenamiento a que se someta el sistema. Ya se habló, el profesor habló aquí de que posiblemente la India sea la cuna de las artes marciales. En la India surgió el budismo. Siddhartha Gautama, alias Buda, como le han dicho, Buda significa santo, una persona que logró la iluminación, el nirvana, y transformó su vida espiritual y su vida existencial y corporal. Se dice que Siddhartha Gautama viajó a China y su morada fue el templo de Shaolin, de la ciudad de Henan. Ese templo fue construido prácticamente en el 495 después de Cristo. Y se dice que Siddhartha ya en el 527 fue y se hospedó y prácticamente moró en ese templo, y en ese templo habían monjes del 495, pero él le va a transferir esa base filosófica espiritual inspirada en el budismo. Recordemos que el budismo planteó la relación de igualdad entre los hombres, y por eso se le ha llamado religión de liberación, porque la persona que logra el nirvana y apague el ego, controla el ego, crece espiritualmente y trasciende, y muchos dicen que logra el tercer ojo y que puede retornar al cielo donde viene, que es el chi, a través de la energía. Entonces, esa filosofía que van a recibir los monjes que estaban en el templo de Shaolin, lo van a convertir ahora en personas espiritualmente elevadas, más la disciplina física va a colaborar con el fortalecimiento del templo del alma que se llama el cuerpo. Pero ¿qué ocurre? Que en esos momentos China iba a pasar por problemas políticos que iban a plantear la confrontación. Por eso se ha dicho que el Kung Fu es un arte de guerra y un arte marcial. Cuando logró el reino manchú tomar a China, tomar prácticamente el dominio e imponerse en 1644 hacia 1912, produjo un proceso de cualificación de las artes marciales. El templo casi fue destruido, fueron perseguidos los monjes y se dispersaron la mayoría, y según se iban dispersando, iban entrenando gente para la lucha por la liberación. 5 estilos tradicionales tenía el templo de Shaolin, que era el dragón, el tigre, el leopardo, la serpiente y la grulla. Y luego otros sistemas surgieron, como el estilo del águila, el mantí sagrado, el mono, y hasta el estilo del borracho, dicen muchos. Quiere decir que se fueron diseminando las artes marciales prácticamente en China como elemento de liberación, elemento de entrenamiento militar para la lucha por la liberación. Y es de ahí que, como eran hombres que se entrenaban para la lucha, viene el carácter marcial o militar de las artes marciales. Esa evolución
que va a tener el Kung Fu va a cristalizar con que el templo de Shaolin fue destruido en 1928. Y en 1966, gente de Hong Kong que han ido con cámaras a hacer videos, encontraron monjes abandonados en un sentido, viviendo ahí arruinados. Y en 1986 se reeditó el templo de Shaolin, tratando de rescatar toda esa tradición histórica que tenía como avar histórico y como, vamos a llamarle, monumento histórico de China. Cristalizado el Kung Fu como tal, el Kung Fu entonces genérico. No es igual que el karate, que vamos a decir, bueno, mano vacía. Taekwondo privilegia el movimiento de pierna más que de los brazos. El Kung Fu significa habilidad o tiempo y trabajo para un trabajo completo, tiempo y esfuerzo para un trabajo completo. Si yo tengo un buen Kung Fu en medicina, soy hábil en medicina. Si en cocina, en cocina. Entonces diríamos, pero ¿por qué no tenemos un sistema de Kung Fu? Este es el que representa a todo el mundo. Karate es karate, taekwondo es taekwondo, aunque tiene sistemas que varían un poquito, porque hay miles o cientos de sistemas de Kung Fu y no ha podido ser estandarizado en uno, lo que ha impedido crear inclusive un reglamento que permita al Kung Fu participar en el movimiento olímpico. El Wushu es el que más se acerca y se acercó en el 2008 cuando en China se hizo una exhibición juvenil en los Juegos Olímpicos de allá para que vean cómo el sistema se iba cristalizando, pero todavía no pertenece al movimiento olímpico. Y el sistema de Kung Fu en general sigue siendo letal. Muchos le llaman, es un sistema sucio. ¿Ay, por qué? Golpea los ojos, golpea los genitales. Entonces, en un deporte eso no puede ser. Aunque el boxeo es tan duro y tan avasallante, pero por lo menos usan guantes, el peso se respeta, 5 libras de más, demasiado ventaja, y están ranqueados. En el caso del Kung Fu sigue el asunto en un sentido disperso, pero es un arte marcial que disciplina filosóficamente. Yo diría que es uno de los que más entrena filosóficamente a sus discípulos. Te dicen, quien sabe no pelea. En el caso de la serpiente, quien sabe mantiene la calma sutil, el silencio de la serpiente. Debe ser tan suave como el algodón que cede ante el viento huracanado o ante un puente de acero y vuelve y retorna a la posición normal, también como lo hace el bambú. O sea que va imitando a la naturaleza y la va aplicando al sistema, vamos a llamarle existencial del hombre, y es de ahí la imitación de los animales, del tigre la fuerza, del leopardo la velocidad, del dragón la sabiduría, de la serpiente la calma, la velocidad, la grulla, la velocidad y el equilibrio, y así van todos los animales, tomando características de ellos e incorporándola a la defensa propia. Hoy sabemos que inclusive la aviación moderna, los aviones sigilosos imitan el águila, el halcón, la golondrina. Los submarinos ahora mismo sigilosos imitan al delfín y a otros animales del agua. O sea que la naturaleza nos va enseñando en cada momento. Ahora, ¿cuál es el fin de las artes marciales? Templar el carácter del hombre, la defensa propia, la salud física y, ¿por qué no?, la existencia armónica, aprendiendo a respetarnos cada uno y aprender a vivir uno al lado del otro. ¿Hay artes marciales superiores? No. Todas son buenas. Ahora, lo que lo hacen ser diferente son los hombres que lo practican, su dedicación, su entrenamiento y su apego al sistema que entrenan. Doctor, Y eso es clave en el desarrollo, no solamente del deporte, de toda acción en la vida. doctor, Quien procrastina sí. generalmente no llega lejos. Doctor, me llamó la atención cuando usted compartió personas elevadas. Sí. ¿Qué relación tiene esto con lo que es la parte de la religiosidad? ¿Qué relación tiene esto con esa estructura interna que tiene el sujeto, la persona que practica este tipo Sí. de disciplina? Permítame hacer una pequeña diserción entre religiosidad, fanatismo y creencia. Generalmente, cuando uno cae en la creencia ayecta y dura, se convierte en un fanático.
el fanático nunca ves que el bosque está formado por árboles diferentes. Tiene orejera y solamente mide al frente y no mide al lado. Yo diría, doctor, que el derecho penal, yo lo comparo con un río que se desbordó y va arrasando todo lo que le queda alrededor. Y el derecho a procesar, entonces, es la caja que lo encofra para que no haga daño colateral y siga un proceso sin dañar. Ahí viene la creencia. Gracias, doctor. Ahí viene la creencia. Ahí viene el que tú asumas que eso es porque tú lo viste, lo pensaste, lo procesaste y entiendes que es así. En la creencia ciega nos convierte en fanáticos. Y los fanáticos hacen daño sin saber que lo están haciendo. Por eso dicen que el desinformado, perdónenme la palabra que no me gusta usarla porque para mí los brutos no existen, que el bruto es asesino por inercia, mata, daña y no sabe cómo lo hizo. Una persona elevada que crea que hay un arquitecto que hizo el universo, que ese arquitecto, perdónenme que voy a hacer una extrapolación, no está interesado en el 10% de mi salario. Ya saben por dónde voy. Porque es dueño de todo, lo hizo todo. ¿Por qué quiere el 10% de mi salario? ¿Cómo nosotros hemos usado la creencia para crear esclavos satisfechos y personas sumisas? Porque si no lo hago, la condena viene detrás. El creador del universo lo hizo todo y no reclama. Y te dice, vive la vida y no haga daño ni con el pétalo de una rosa. Ahí es donde entra esa formación espiritual que, como decía el doctor, como decía Milton, convierte al que practica artes marciales en una persona digna. Como dice él, es raro una persona que se haya dedicado a las artes marciales en conciencia, asumiendo el rol que es, que caiga en un problema y se vea en conflicto con la justicia. Aunque hubo uno, arte marcialista, que fue muy bueno, que por un problema de un negocio, al parecer no aclarado, mató a su compadre. Pero eso es una excepción en la regla. Generalmente la gente de artes marciales se entrega por entero y no hace negocio con las artes marciales, muy difícil. Entonces creo que la persona que además de practicar el cultivamiento físico y mental, trasciende. Y trasciende porque ve más allá de la curvita. Y creo que las artes marciales es el camino a seguir. Si todos hiciéramos artes marciales, todos nos respetáramos. Master Milton, ¿cuál es la importancia? La importancia, bueno, yo le decía en una ocasión a alguien, me pedía, era en un colegio importante, me decía, necesito, que me diga cuál es el propósito de las clases. Y yo le decía, educar a través de las normas, los principios y la filosofía del taekwondo. Y ella me volvió, no, el objetivo de las clases. Y digo, anote de nuevo, educar a través de las normas, los principios y la filosofía del taekwondo. Ese es el propósito, educar, o sea, formar. O sea, fíjese que todos hemos dicho lo mismo, en el sentido, en el contexto general. En esencia, En esencia, sí. El arte marcial es eso, es pureza del individuo, del ser humano. Eso es lo que perseguimos básicamente. Mayormente cuando alguien pues se identifica con un deporte, una disciplina, tiene un referente o varios referentes. En su caso, ¿quién o quiénes son? Bueno, mi Dominicano. profesor, mi profesor, que el maestro doctor Álvaro Camaño lo conoce porque somos del mismo pueblo, somos de San Juan. Él lo conoce, fue mi mentor, Arsenio Quevedo. Fue quien me enseñó taekwondo. Y aquí del país, básicamente, siempre estamos agradecidos del padre del taekwondo aquí en República Dominicana, el profesor José Ramón Reyes. O sea, eso que esa es la otra parte que tiene que ver las artes marciales en el deporte. Fíjate que su primer profesor en San Juan era taekwondo puro y arte. Sí. Pero cuando tú hablas de Cookie Reyes, ya es un propulsor del taekwondo en los deportes. Sí. Competiciones.
a nivel mundial. Sí. Y hay que aclarar algo también, que cuando el taekwondo habla, él dijo ahorita que el desarrollo del karate taekwondo, o sea, del taekwondo en Corea, en los Juegos Olímpicos en Seúl, ahí fue que el país Corea decidió invertir y desarrollar. Por eso él decía que es muy practicado en el mundo, por supuesto, porque si te vas a la parte deportiva, Sí. el deporte es más mediatez que el arte. Fíjate, en los lugares de práctica de artes marciales es muy reducido el que practica, no es mucha gente. Ahora en el deporte no, en el deporte aparecen todo el mundo buscando la medalla, el trofeo y la gloria por ser el atleta. Por eso existen pirámides olímpicas. En la pirámide olímpica hay panamericanos, centroamericanos. Aquí hay en República Dominicana el taekwondo y el karate. No el chino. Existe en los militares, en los Juegos Nacionales, pero ya esa es la parte deportiva. Estamos hablando de artes marciales ya en el dojo, en el lugar de práctica donde se multiplica todo lo que el doctor Álvaro Camaño hablaba. Diferente a la filosofía, en el caso de nuestro país, él tuvo la gracia, y usted también tuvo la gracia, de que esos grandes maestros le dieron arte marcial puro y simple, filosóficamente. Igual que para nosotros, por ejemplo, en el caso mío, yo recibí karate de un maestro japonés que entró aquí en la colonización japonesa en el 56, cuando Trujillo aprobó los colonos japoneses. El maestro mío que me enseñó, no me enseñó deporte, me enseñó el karate puro y simple, como arte, como todo lo que ellos hablaron, el espíritu, la amabilidad, la gratitud, la responsabilidad, todos esos componentes que llevaron a formarme a mí. Por eso decía aquí, y ellos estuvieron muy, muy de acuerdo, en que si tú coges China, o tú coges Corea, o coges Japón, a pesar de que hoy hay mucha mediatez y mucho levantamiento de show y eso, por creerse uno más que el otro, la idea, y eso crea mucha controversia, porque la gente cree que yo soy mejor que aquel o mejor que el otro. No, la esencia, y ahí viene el budismo, cuando hablaba de Buda, que se despojó de todo, que Buda, al final Buda es todo Buda. Buda no es una figura, Buda es el concepto. Pero existe ¿cómo se liga todo esto? Un precepto que parece ser religioso, pero que es divino, es espiritual, que surge a consecuencia de una esencia del ser como ser humano, que valoriza el que tú seas ingeniero, periodista o abogado. Tú tienes que ser el mejor abogado, el mejor ingeniero, el mejor profesor, el mejor catedrático. El mejor Kung Fu. El mejor Kung Fu, que al final es el mejor karate, que es el mejor taekwondo. ¿Me entiendes? La esencia. Sí. Doctor Coronado, ¿cuál es la importancia de su área? Bueno, las artes marciales que nosotros estudiamos desde el año 1973 están revestidas de importancia por muchas razones. Como ustedes saben, cada oveja tiene su pareja. Las artes marciales son una vía para tener un ser liberado. La libertad del ser la tenemos todos. Usted puede caminar y venir e ir. Pero cuando usted asume la conciencia de adoptar un camino y usted conecta con ese camino, entonces usted convierte su ser en un ser liberado. ¿Y dónde llega entonces la gran importancia de ese ser? Usted es una persona que está conectado con la naturaleza. Entonces usted lleva una vida lo más sana posible. Y por eso decía, pero tiene 60 años, tiene 77 años, tiene 74 años. Y 40. Parecen gente de 40 años y 50. Yo tengo 53. Eso es un ejemplo de las bondades que ofrece adoptar el camino de las artes marciales, el do, como se dice en japonés. Fíjese que a nosotros nos llegan las artes marciales en el año 1973, a mí en lo particular, pero a nuestro país llega en el 56-57 con la llegada de la colonia japonesa
aquí a la República Dominicana, un convenio entre Japón y República Dominicana. Y entonces nosotros, a través del mismo maestro y a través de los alumnos avanzados del maestro, pues empezamos a identificarnos con eso, sin nada de pensar en deporte, nada de deporte, era un camino, una vía, una mística que no es religiosa, que no es fanática, sino una mística para ser mejor ser humano. Es como un estilo de vida. Es una forma de vida, un estilo de vida. Una forma de vida. Entonces, Eso. es después, cuando, como en el año 85, 86, que hay una competencia. En el 86 que entraron antes de eso, pero en el 86 entraron los Panamericanos. Sí, entonces una competencia. Pero eso no era usted superarse usted. La competencia no es con él, ni con allá, ni con la medalla. Es Superarse usted a sí mismo. superarse, que usted es enfermizo, que usted tiene una tosedera y usted por la práctica, por la concentración, por ese estilo de vida. Fíjese que la mayoría de grandes maestros del mundo empiezan diciendo, era enfermizo, Sí, era muy débil, Qué cosa. sí. tenía asma. Y a través del tiempo, con el estudio y el seguimiento de esa vida, de ese esquema, de esa estructura de vida de las artes marciales, como camino, como mística, como estilo de vida, como religión, la persona se sana, la persona se cura y la gente le pregunta, ¿y todavía tú estás en eso? Y yo lo Porque, digo, porque la gente cree, en el caso muy particular, y ellos lo saben, la gente, por ejemplo, yo comencé a practicar en el 67 artes marciales, ¿no? Pero la gente cree que yo todavía, generoso, tú pateas, tú tiras puño, tú vas. No, yo no hago eso. Yo hago meditaciones, hago ejercicio de respiración y hago movimientos que parecen ser, y ahí es donde voy, más que karate, kung fu, tai chi. Tai chi. Y eso me da más energía para poder llegar a estar en un lugar como este. concluyo diciendo, como sabemos, hay una cosa que se llama modernamente marca país. En Japón, el karate no es marca país, ¿Por qué? porque lo es el kendo. El kendo es otra disciplina que es un deporte del arte del samurái, pero con una vara de bambú. Pero también porque lo es el sumo, que es una lucha a medio desnudo, lo han visto. Entonces, Corea ha dado hegemonía al 200% a divulgar y proyectar esa cosa que anteriormente se llamaba taekwondo, antigua, que deportivamente... Taekwondo, Sí, Subar. exacto. Y el chino se ha dedicado para la misma proyección mundial al Wushu. Pero la mística profunda que hay en la base del karate es el kung fu. En el taekwondo es el kung fu. Porque todos persiguen lo Más mismo. karate. Claro, el karate tiene una... Sí. Es lo mismo. Es tanto así que el karate se escribía en chino cuando se sistematizó. Porque a nivel de sistematizarse y de estructurarse en la sociedad, eso es joven. Por ejemplo, el academicismo no tiene 250 años organizadamente. Oiga, Lo académico. Sí, lo académico. Las artes marciales estructuralmente es del 1600 para acá. O sea que las artes marciales como formación de la persona son más viejas, estructuralmente hablando, que la academia per se. Porque él hablaba ahorita de 2000, el doctor Álvaro hablaba de 2500 años. Los animales, Bodhidharma habló del Dharma Tachi, pero él hablaba, porque ahí entra, es un concepto. ¿Cómo se mezcla la religión? Pero no es la religión católica, es el taoísmo. ¿Entiendes? El taoísmo, que es más viejo que el budismo. Sí. Entonces, ahí viene el concepto religioso, pero también los movimientos de los animales. Pero también tenemos que defendernos, porque siempre ha habido la violencia humana. Y era lo que decía el doctor Álvaro. Entonces, todos esos conceptos, pero también había que defender el país. Entonces entraba el concepto militar. Y había los códigos de guerra. Entonces, de ahí finalizo diciéndole, a propósito de código, un código
generalizado en Japón para representar la mística de las artes marciales, la búsqueda de la verdad, la búsqueda del bien. Y eso se llama código Bushido. Exacto. El código Bushido lo asume ¿quién? El que estudia las artes marciales, el que está en el poder. ¿Quién? El guerrero. El ciudadano de a pie común no estudiaba eso, no tenía acceso a eso. Pero el que estaba en el pueblo y se sabía que tenía esa expertise, el poder lo asumía, venga, y entraba a la casta de poder. Y entonces, ese código de vida, ese código de ética, claro, con sus excesos a propósito de la época, Sí. llegó hasta los tiempos de la gente hasta autoflagelarse y suicidarse, Suicidarse. porque incurrían en no poder cumplir el propio código. O sea que cuando llegaba el fanatismo, entonces ahí empieza el daño. Entonces, si hay un país económicamente fuerte, oye lo que hace. Es muy fácil. Japón copia de Okinawa y se va a Okinawa a aprender un poco de la mano china de Ryu. Que China estaba más cerca, estaba más cerca de Okinawa, que de Japón. Oiga bien. Entonces, Corea está arriba. Japón está aquí, Corea arriba. Aquí viene Japón. Y aquí viene Okinawa, pero la China está ahí, más cerca de Okinawa. No. Entonces, los okinawenses no son japoneses. De hecho, el idioma de Japón y el de Okinawa es diferente. El idioma original de Okinawa se llama Uchinaguchi. El idioma oficial actual de Japón se llama Bueno, el Nihon. Nihongo, exactamente. Pero el cruce, por ejemplo, en el año 1474 invadió Japón, invade Okinawa y prohíbe el uso de cualquier cosa. Y solamente se usa la katana, el samurái, el único que sabe. Porque eso es su símbolo de ellos. Claro, y prohíbe hasta el propio idioma. Eso fue como con la invasión de Haití a Dominicana. Sí. Está prohibido todo aquí. Sí. El invasor hace acopio del poder. Y mete su regla, Entonces, y mete su cultura. Sí. Entonces finalizo diciéndole la importancia de las artes marciales en la vida de la persona. Eso no tiene forma de usted limitarlo. Yo puedo decir que el arte marcial, es más, estudiando artes marciales, la persona no tiene que estudiar más nada. ¿Por qué usted dice eso? Porque el arte marcial cubre todo el aspecto de la vida de la persona. Tanto es así que dice un principio, que se dice en chino, se dice en japonés. Karate es todo. Entonces, Kung Fu es ser bueno en lo que sea. Karate es hacer bueno en lo que usted haga. Lo dijo el maestro en Taekwondo también. ¿Pero qué significa todo para usted? Todo es la vida entera. Todo es que si yo estoy hablando aquí, yo debo servir para algo. Yo debo servir para formar. Yo debo dar una impresión correcta. Tú haces Kung Fu. Usted hace buen Kung Fu porque usted dirige un programa con nivel, con talento, con individualidad. Ahora, tú quieres hacer, tú estás haciendo Kung Fu ahora. Y eso es lo que tú haces aquí. Por eso yo estoy aquí. Por eso yo te sigo a ti. Tú ahora eres mi mayor, mi sensei. Mi maestro en el programa. Y tú estás haciendo con nosotros el Kung Fu. Ahora, nosotros tenemos que enseñarte un poco a ti a respirar para que tu potencialidad dentro de 20, 30 años todavía tú estés haciendo Kung Fu. ¿Entiendes? O sea, que cuando tú tengas 80 años, tú serás una gran maestra. Cada vez que pasa más años en tu interior, tu fortaleza interna, con tu energía interna, que es Kung Fu, que se consigue, como decía el maestro Alvarado, mira, los monjes. En los monjes, y tú lo ves en el Tíbet, y tú lo ves como en los años, cómo cambiaron, como él decía, oye, hubo un cambio y rescataron algunos templos porque había que volver al pasado, a lo básico, volver a lo básico. Y tu vida es volver a lo básico. No te olvides de dónde vienes para ser lo que tú eres. Finalizo diciéndole que hacer lo correcto es una práctica del todo, no del que me convenga. El maestro decía ahorita el inmediatez. Eso es un vicio social que las sociedades asumen por su propio desarrollo. Pero fíjese que si mantenemos apegado al origen, a la base, la vida será mejor. En tanto uno se disgrega de la base, empieza a debilitarse. Mire esa mano está abierta y usted la agarra por ahí, y ese hombre para el suelo que va. Pero cuando el puño se cierra, la fuerza que hay con la mano cerrada, hay unidad.
Entonces, si usted estudia artes marciales, si usted lleva a sus hijos a estudiar artes marciales desde pequeños, hay una sociedad limpia, hay una sociedad mejor. Y es muy difícil. Claro, las excepciones están para dar cumplimiento a las reglas, pero por ahí es que va. Sí. Doctor Camaño, ¿cuál es la importancia desde su punto de vista, de su área? Bueno, las artes marciales en verdad son educación, pero educación integral. O sea, no solamente es la parte física, es la parte filosófica, es el control mental. Por lo tanto, quien controla el templo del alma tiene un alto desarrollo del espíritu. Un hombre arte marcial, reitero, va a hacer lo correcto casi siempre. Voy a enunciar un credo para que ustedes lo interpreten. Okay. El Kung Fu es la senda que forma física y mentalmente. Nos guía por el trético mundo de la corrupción, el vicio y la maldad, sin manchar nuestra vida con la inmundicia reinante. Practicamos la violencia para conocerla, no para ejercerla. Siempre seremos tolerantes con el prójimo, pues así ganamos batallas sin combatir. Bien para el bien, justicia para el mal. Si aplicamos eso, es igual que si usted estuviera casi esbozando los 9 mandamientos: no matarás, no robarás, respetar. Bueno, ¿qué quiere decir? Que esa especie de código, de mantra o de credo, como usted lo vea, si usted lo sigue, usted se va a conducir por el camino del bien. Pero ¿qué pasa? El ser humano es probabilístico, es teleológico. Usted que es de filosofía, busca finalidades infinitas, muy limitada en la capacidad de hacer y darse, pero ilimitada en sus aspiraciones. ¿Por qué? Por eso, porque es teleológico. Logró una finalidad, quiero otra, viene otra, y nunca se sacía. Entonces, cuando la política hace causa común ahora con lo espiritual, con lo marcial, a veces se convierte en una bomba. El budismo planteaba no hacer daño al semejante, apagar el ego, despreciar la riqueza. Pero ¿qué ocurre? Que el hombre que lleva el budismo a China con la fuerza es Asoka, el nieto del príncipe Chandragupta. El señor iba montado en un caballo y la silla tenía enchapaduras con diamante y con oro, y su espada tenía enchapadura de oro. Pero él está predicando que usted debe despojarse de todo y apagar el ego. Y te va a llevar a esa filosofía, pero mira cómo es que la lleva. El hombre va a tomar el budismo en serio después de una famosa batalla, creo que fue la de Oki, donde mataron 100,000 seres humanos en la batalla y después terminaron los otros. Asoka se apiadó tanto que terminó convirtiéndose prácticamente en un santo. Pero mira la experiencia que tuvo que vivir, el daño que causó, para entender que los seres humanos son seres espirituales, son seres hechos por la inteligencia cósmica, y yo, que soy de la inteligencia cósmica por origen, como daño al semejante. Y es de ahí que el budismo, a partir de Asoka, no le hace daño a los animales, respeta la vida, no comen carne, no matan una cucaracha. Ni una cucaracha, así es. No. Si están en el tránsito y tú eres budista o eres taoísta, tú te quedas donde estás o cede. Nunca Doctor, te pero violenta. espérese, Míreme, usted genera una controversia aquí. óigame, Cucaracha. se llama, Pero espérate, porque míreme, me se calma llama bien aquí, aprender a vivir. Doctor. Pero mira cómo aprendió a vivir Jesús en la cruz. El dolor de la carne fue tan fuerte, no del espíritu, No, el dolor de la carne, que dijo: Padre, Perdón. ¿por qué me has abandonado? Doctor, pero que usted ha generado una controversia porque si ¿Cómo hay mucha así? cucaracha en la casa, ¿y entonces? Ahí es donde vamos. ¿Qué Hay mucha vamos a hacer? cucaracha. Un taoísta te dice, o un Explíqueme budista, eso. la naturaleza, Vive con ella. no, la Vive con naturaleza, ella. la naturaleza se encarga de crear sus depredadores. Tiene mucha gallina, no va a haber cucaracha. Ah, sí. Se la comen. Excelente. La naturaleza se va Esa sí. encargando del asunto. Equilibrio. Es la propia El naturaleza. equilibrio. La naturaleza crea su- El Mira, y tú equilibrio, así sabes, mismo, y Milton. siguiendo esa Señores, filosofía. vamos a darle un aplauso al doctor. No, no, Fíjate que esa filosofía es la que yo, en lo personal,
yo trato de hacer algo parecido a eso. Yo aquí estoy despojado de los egos, aquí, y me siento muy contento con haberlo traído a usted, doctor. Cuando usted me amigo preguntó, Pérez. dame jocosamente tu pedigrí, Ay, yo le dije, no, profesor Camaño. Usted me No, dice, no, pero eso no es el protocolo, ese no es el protocolo, dígame. Sí, Entonces yo tenía dije, que poner doctor estoy dental. estoy dando clase. Mira, voy a consultarla ya. Hazme un perfil del profesor Álvaro Camaño y te lo envié. ¿Cómo no? Entonces Sí, ahí te dice que yo fui exaltado al Salón de la Fama en el 2016. sí. Yo no le digo eso a nadie. No, hombre, no, pero Que yo- fíjate que el Salón de la Fama es O otra sea, cosa. primero yo soy ser humano Sí, y después viene lo otro. Pero yo quería dar un asterisco a esto, interesantísimo, de mi propia vida. De eso. Este programa es una controversia. Hay momentos en que uno tiene que crear la controversia porque uno no está de acuerdo en tal o cual. Pero cuando tú oyes hablar a Álvaro, estamos hablando, y a Coronado, el doctor Coronado y a Pérez, nosotros estamos hablando de algo, aquí nunca, en este país, nunca se han juntado a hablar como estamos hablando ahora. Estamos hablando yo estoy hablando de 60 años, yo casi tengo 60 en esto. Ellos me conocen, yo lo conozco a ellos Usted fue muy famoso, Sí, sí. pero déjeme decir algo de usted. Era- Decía, ese generoso es Sí, muy duro y sí, agresivo sí, en el porque- combate. o sea, en el combate. Ve, Muchacho. ahora tú vas al combate y tú dices combate. Tú vas donde Emanuel es un educador, este es otro educador y ese también. Porque lo primero es educar. Entonces, la inquietud que hay es, tú hablas de Buda. Señores, Jesucristo estudió budismo y existió primero Jesús. Él todavía está en la cruz. Padre, perdona a los que no saben lo que hace. Pero Buda se despojó de su principado y salió. Y el Tao. Y cuando tú lees el concepto de artes marciales y la gente cree que es puño y patada, es que simplemente es la formación. Entonces, nosotros con esta intención, nosotros queremos que la gente entienda que las escuelas, el Ministerio de Educación, los colegios, las comunidades, los comunitarios y el empresariado colaboren para que pueda ser penetrado utilizando una patada o utilizando un puño o un movimiento de arte marcial Que es un vehículo. que es el vehículo Para ayudar a educar a ese niño, joven, adolescente, adulto y también de cierta más edad, a controlar los impulsos de la lujuria, de tanta violencia Hasta mental. de la gula. Hasta de la gula. El de comer sin frenar. Y tratar de ser lo que es Buda y todos esos conceptos. Y no hay que ser budista. Porque si tú te vas a la iglesia, al catolicismo, tú encuentras mucha gula. Nosotros tenemos un templo de formación, que es nuestro propio templo. Nosotros, como decía Álvaro, formamos nuestro propio templo, pero también vamos al dojo y ahí el templo nuestro se multiplica con los demás alumnos. Mire, yo me siento muy bien haber venido con este uniforme. Primero porque supe tarde de esta entrevista y yo estaba en un campamento de la escuela. Este uniforme blanco significa pulcritud. Y cuando yo le dije a esa joven esa vez, esa respuesta que yo decía ahorita, el propósito de las clases, yo constantemente que trabajo con niños, tengo niños autistas, tengo niños, o sea, en todos los niveles. Y el tú tomar a veces un niño que es inseguro y darle una charla en un momento, como me pasó esta mañana, con un niño que me decía, no, es que yo no sirvo, es que yo no lo hago bien nunca. Cambiarle eso con un proceso educativo de que él entienda. Eso, yo le digo a la gente, eso no tiene precio. Eso no tiene precio.
Ese nivel de tú enseñar y educar a ese chico, Milton, te eso es, felicito, míreme, eso es un Milton. valor. Te felicito. ¿Te digo por qué? Porque la nota más trágica de un maestro que informa es dejar muertos en las aulas, Ujú. muertos de desesperanza, muertos que entienden que no pueden y ahí se quedaron. Usted brinda esperanza, usted da vida. Dios lo bendiga. Yo le decía a ese chico, mire, yo le decía, todo lo que tú te imaginas que puedes lograr, si tú confías en ti mismo, tú lo puedes lograr. Está aquí, está en tu ser. Milton, ¿qué significa para usted ser un cinturón negro? Bueno, ser un cinturón, el cinturón negro significa madurez. Naturalmente, la gente cree que cuando llega al cinturón negro ya llegó. El cinturón negro es el comienzo del camino. O sea, donde el camino ya se hace un poquito más empinado. Ese do del taekwondo es el mismo do del karate do. En Oriente significa camino. Y nosotros aspiramos a un camino como de perfección. El tú dedicarte a enseñar, el enseñar, eso es, o sea, para mí dedicarme a enseñar niños, jóvenes, eso es, míreme, o sea, yo no tengo otra carrera. Yo no tengo otra Le carrera, esta es genera mi una gran carrera. satisfacción Esa personal. es mi, sí, esa es la satisfacción personal que tú sientes cuando tú forjas y tú ayudas a muchachos que vienen con problemas, que lo mandó el médico. Y mírame, no es lo mismo cuando te llega uno que patea desde el primer día Claro. a cuando te llega que tú tienes que esforzarte. Yo digo, ese me lo mandaron para que yo Sí, me haga a mi ver si es verdad que preparación tú de vas madurez, maestría. de Sí. maestría. Doctor, Entonces, doctor Coronado, ¿qué mensaje usted puede compartir con nuestra juventud? Bueno, en esta sociedad en que nosotros nos ha tocado vivir, nosotros tenemos una misión. Y esa misión o parte de ella es ayudar a que sea mejor lo que dejemos que lo que encontramos. Entonces uno tiene que servir para algo en la sociedad. Si uno viene y pasa por un espacio y no deja ningún sabor, ninguna sustancia, uno tiene que revisarse. Entonces nosotros como mensaje entendemos que hay que esforzarse por perseguir, por aportar para el mejor. No para seguir siendo igual, que las cosas que eso es así que camina. Se puede mejorar. Se puede mejorar. Entonces nosotros tenemos que aportar para que las cosas que encontramos sean mejor que las que dejemos cuando nos vayamos. Doctor Camaño, en su plano, ¿existe la perfección? No, ¿Por qué? pero sí, porque el hombre es imperfecto. Dicen que el único perfecto es la inteligencia cósmica, llámele Dios, Jehová, Buda, Mahoma, como usted quiera. Pero el único perfecto, entiendo yo, que es la inteligencia cósmica. Ahora deberíamos aspirar a caminar hacia allá. La educación, dicen que es el canal por donde transita la cultura. Y que el currículum, usted que es pedagogo, lo que se enseña en el aula es una selección que el Estado hace de las pautas culturales viables para formar a sus ciudadanos y que le sirva al estatus quo vigente y al que se sigue proyectando. Por lo que nosotros hagamos hoy por los jóvenes a través de la educación será lo que vamos a tener mañana en ese ciudadano. Si brindamos violencia, desesperanza, ¿qué vamos a tener mañana? Un ser desadaptado. Ya se ha demostrado estadísticamente que los crímenes que se están cometiendo no le está cometiendo a la delincuencia común y corriente en grado superlativo, sino la forma de no vivir y el problema doméstico entre vecinos y entre amigos. Por un parqueo te mato, por un roce te mato, porque me echaste un San Antonio y te pego. O sea, ¿qué quiere decir? Que la educación es el factor que debe imponer la armonía en la ciudadanía y que el Estado cumpla su misión de formación
de preservación, de garantizar la educación y la seguridad ciudadana. Si eso no se hace, andamos mal, porque las artes marciales como tal es un grano de arena. Entonces nosotros estamos haciendo nuestra labor. Si todos los niños se les enseñaran en los barrios artes marciales, hubieran deporte, es muy posible que esos muchachitos no estuvieran pensando en otra cosa y que esa falta de emplear el tiempo en algo productivo se estuviera utilizando con un programa digno y bien orientado y bien focalizado. Y de mi parte diría, vivan las artes marciales. Pero recordemos a todos, vinieron de China. De China pasaron a Okinawa por los comerciantes que hacían el tránsito. Aprendieron hasta en zampanes y en barquitos, y por eso el karate japonés es rígido de pierna, posiciones bajas y movimiento contundente y rápido de Correcto. Así es. ellos, los coreanos, entendieron que la dominación japonesa no le iba a seguir haciéndole mirar hacia abajo. Miraron hacia arriba y tienen el mejor pateo mundial. Lo tienen. Casi 40 La gente años. está cuando se Casi está 40 años de subyugo. 1910 al 45. Sí, sí, así. Bueno, de verdad. ¿Cuál es mejor y cuál es mejor de los tres? No, los No hay, oponentes. no hay. Los oponentes. Los no hay. que lo practican. ejecuta. El arte marcial lo hace El que lo el ejecuta. que lo practica. Bueno, entonces vamos a finalizar agarrándonos las manos, cada uno de nosotros, demostrando realmente pues la unidad Así y mismo. sobre todo pues ese propósito maravilloso que tienen cada uno de ustedes y nosotros como programa de llevar educación a toda la sociedad. Un saludo, Luis. Os- Muchísimas Muchas gracias a gracias, de usted. verdad, me siento muy orgullosa, muy Sí. honrada de tenerlos a ustedes aquí compartiendo con nosotros sus conocimientos sobre estos temas tan importantes y que existe, ¿por qué no? Hay que decirlo así, tanta falta de información. Muy agradecida. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a esta tarde. Será hasta mañana, si papito, Dios lo permite, que continuaremos navegando, caminando, transitando por el mundo de los temas complejos. Mañana nos vamos a dos temas muy complejos, por cierto. Tendencia cristiana, ¿qué está ocurriendo en la actualidad en esa área? Y lo relacionado a la presión social. Así que ya ustedes saben, tienen una cita con nosotros mañana a partir de las 2:30 de la tarde en la Escuela Emocional de todas las tardes. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Hasta mañana, mis amores. Bye.